Bienvenidos a Inversores Institucionales. Hace ahora un año desde que la administración Trump decretó una emergencia nacional e introdujo los aranceles recíprocos en el llamado Día de la Liberación. Pasa a ser ya casi una cita obligada el hacer una reevaluación de lo que ha sido ese experimento comercial, probablemente el más disruptivo en la historia moderna de los Estados Unidos. Y ahora pues nos encontramos en un momento especialmente complicado, teniendo en cuenta que la arquitectura arancelaria que ha definido el primer año de la administración pues colapsa desde el momento en el que, desde un punto de vista jurídico, el fallo del Supremo pone en cuestión hasta qué punto el Ejecutivo estaba en disposición de hacer lo que hizo. Y eso obliga a que la administración Trump haya tenido que realizar una reconfiguración de emergencia que afecta tanto a la competitividad de las compañías estadounidenses como a la solvencia de las familias, de los hogares. Este balance, el que vamos a hacer a partir de ahora, no es solo un puro repaso estadístico, sino sobre todo lo que viene a pretender es a ayudar a entender entre todos lo vulnerable que puede llegar a ser la economía estadounidense frente a una política fiscal como la que se ha puesto en marcha en el año 2025. Para hacer este análisis nos vamos a apoyar en tres estudios distintos. El primero, el de la Tax Foundation, una organización independiente dedicada a la investigación y a la divulgación de la política fiscal en Estados Unidos. En segundo lugar, nos vamos a centrar en un análisis realizado por la Universidad de Yale, en particular el Yale Budget Lab, y por último, el realizado por la Reserva Federal. Empecemos por la Tax Foundation. La premisa central de este análisis es el paso de una política agresiva y universal basada en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, la famosa IEPA, a un modelo más fragmentado bajo las secciones 232 y 122 tras el fallo histórico del Tribunal Supremo en contra del Ejecutivo. A lo largo de este vídeo lo que vamos a hacer es analizar tres ejes fundamentales. El primero de ellos, el impacto que han tenido los aranceles en el consumo. La realidad es que estamos ante una política regresiva que ha golpeado con más fuerza las rentas más bajas. En segundo lugar, pues vamos a hablar del mito de la balanza comercial, porque los aranceles han fallado a la hora de corregir el déficit estructural de bienes que daba lugar además a esa emergencia nacional que se ponía encima de la mesa como parte necesaria para corregir esos déficits comerciales que representaban de alguna forma un maltrato de todos los países frente a Estados Unidos. Por último, desde un punto de vista macroeconómico, la erosión en términos de PIB que supone a través de la pérdida de la inversión en forma de capital y de una pérdida neta de empleos en el último año. En opinión de la Tax Foundation, que es lo que vamos a ver a partir de ahora, la transición ha generado caos, esa transición del modelo anterior al modelo nuevo, genera un caos fiscal sin precedentes que comienza a partir de esa sentencia judicial de febrero del 2026. El fallo del Tribunal Supremo se emite con una sentencia de 6 votos en contra, 3 a favor de las acciones del Ejecutivo y redefine de alguna forma el poder presidencial en materia de comercio, en materia de aranceles. El uso de la IEPA para imponer aranceles se decreta como una medida totalmente ilegal y eso pues no deja de ser más que una bomba fiscal que tiene consecuencias inmediatas y devastadoras para el presupuesto de los Estados Unidos. Estamos hablando que de los 264.000 millones de dólares recaudados en aranceles durante el año 2025, estas cifras son de la Tax Foundation, se van a tener que reembolsar al menos una parte muy importante, lo que supone una eliminación de golpe de buena parte de los ingresos que había proyectado la administración. Evidentemente, para tratar de intentar tapar el agujero fiscal que se produce como consecuencia de ese fallo, el Ejecutivo lo que ha hecho ha sido activar la sección 122, imponiendo aranceles del 10% durante 150 días, sobre una base de importaciones que alcanza los 1,2 billones de dólares. Esta montaña rusa legal no solo ha generado incertidumbre corporativa, sino que traslada la factura directa y de forma además bastante importante al consumidor final, quien en último término es el en el que recae todo esto y el que termina financiando, por supuesto, esta política. La incidencia impositiva de los aranceles recae siempre sobre los residentes nacionales. Los exportadores extranjeros no pagan
los impuestos. Lo hacen las empresas estadounidenses que importan los bienes, quienes luego lo pueden trasladar o no al coste, ese coste al ciudadano. La magnitud del impuesto al consumo es importante, masiva incluso, utilizando la terminología de la Tax Foundation. En 2025, los aranceles han supuesto una carga promedio de $1.000 por hogar, y con la reconfiguración de 2026 por ese fallo del Supremo, la estimación se sitúa en unos $600, pero con un agravante. Y es que el carácter profundamente regresivo que tiene estas medidas. Mientras que el 0,1% más rico de la población ve una reducción mínima de su renta después de impuestos, estamos hablando de un 0,1% de la renta, pues en los quintiles más bajos este porcentaje aumenta de forma muy importante. La factura se siente con especial fuerza en los sectores donde los acuerdos específicos pues han fragmentado todavía más el mercado. En particular, cuando hablamos de coches, de automóviles, tras el acuerdo con Japón, con una tasa, un arancel del 15%, y en el caso del Reino Unido, con una cuota de hasta las primeras 100.000 unidades al 10% de aranceles, y con un 25% para el resto del mundo, pues estamos viendo cómo de manera muy importante se ha encarecido la movilidad más básica de las familias. Si pasamos al acero y al aluminio, pues hablamos de que se ha duplicado los aranceles hasta el 50% para la mayoría de los países, de los socios comerciales de Estados Unidos, con la excepción del Reino Unido. El coste de la construcción y de la manufactura nacional, por lo tanto, se dispara. Si nos centramos después en los muebles, veremos que a pesar de las pausas en los incrementos hasta el 2027 en esos aranceles, las tasas son entre el 25 y el 50%. Se mantienen, como veis, pues con unos precios muy importantes que evidentemente tiene un impacto también en los precios de la vivienda, que hace pues, que todo se encarezca. Si el ciudadano está asumiendo ese coste de $1.000 por hogar, la pregunta que cabe hacerse es hasta qué punto ha logrado la política el objetivo principal de equilibrar la balanza comercial que da lugar a esa emergencia nacional y da lugar a esa queja sobre el trato o el maltrato de los países a Estados Unidos. La realidad es que la teoría macroeconómica es implacable sobre esta cuestión. La balanza comercial está determinada por la brecha entre el ahorro y la inversión y no por las barreras aduaneras. Esto es algo que hemos tratado en el canal, incluso reaccionamos a un debate entre Juan Ramón Rayo y Daniel Lacalle, en el que Juan Ramón Rayo sacaba esta cuestión a colación y nosotros la comentábamos y la desarrollábamos para que tuvierais toda la base sobre la que se fundamentaba la posición de Juan Ramón Rayo. Seguimos, porque mientras Estados Unidos mantenga un nivel de inversión que supere el ahorro doméstico, como está sucediendo, pues hace que el déficit comercial persista. Esto es algo que ya hemos visto y por lo tanto no lo vamos a seguir repitiendo. Podéis acceder cuando queráis a ese vídeo donde explicamos en detalle todas estas variables. Lo importante es que en 2025 se confirma esto mismo. El déficit comercial se ha reducido en apenas 2.100 millones de dólares. Al desglosar las cifras, pues vemos que es todavía peor el panorama. El superávit en servicios compensa una caída estrepitosa en los bienes, donde el déficit de bienes aumenta en 25.500 millones de dólares. Sigue existiendo una brecha importante entre la recaudación bruta y la recaudación neta. De los 264.000 millones de dólares recaudados, el gobierno solo neteó 36.000 millones de dólares, después de contabilizar la reducción en las bases imponibles, el impuesto sobre sociedades, como los impuestos sobre la renta de las personas físicas. Por otro lado, si nos centramos en la parte del impacto en la macroeconomía, vemos cómo en realidad ha habido una contracción del PIB del 0,2% a largo plazo, fundamentalmente por el stock de capital que se ha reducido en un 0,1%, lo que compromete la productividad futura, muy basada cada vez más y más apoyada, más dependiente en definitiva de la inteligencia artificial. Y si hablamos del mercado laboral, pues lo que vemos es que ha habido una pérdida de 154.000 empleos equivalentes a tiempo completo. Desde el punto de vista de los salarios reales, un estancamiento claro debido a la menor inversión y a un aumento de precios al consumidor. Este impacto interno se agrava cuando consideramos además que Estados Unidos no opera solo de forma aislada, sino dentro de un sistema global que ha respondido con igual agresividad.
A esto nos referimos cuando hablamos de que la política de American First ha provocado una respuesta simétrica que pone en riesgo 223.000 millones de dólares en exportaciones estadounidenses. Ah, las represalias no han sido puramente simbólicas, sino que han reducido el PIB de Estados Unidos en ese 0,2% que estábamos diciendo, anulando en cualquier caso la ventaja teórica que podría traer la protección aduanera. Las regiones clave que han golpeado a Estados Unidos pues son claros. Canadá ha impuesto aranceles del 25% sobre 20.700 millones de dólares de exportaciones, estamos hablando de acero y aluminio fundamentalmente, lo que afecta de manera importante a la cadena de suministro integrada de América del Norte. Si pasamos a China, el gran competidor, pues antes de las treguas se escalaron las amenazas de represalia hasta el 125% en respuesta directa a la IEPA, y eso afectó severamente al sector agrícola más en particular. Y en la Unión Europea, que mantiene una lista de 84.000 millones en bienes listos para ser grabados si no se consolidan los acuerdos temporales que se han alcanzado, pues además de haber levantado suspensiones sobre 8.000 millones de productos estratégicos. Según la Tax Foundation, ellos lo que hacen es una advertencia sobre la sostenibilidad. Antes del fallo del Tribunal Supremo, la administración Trump había ejecutado la mayor subida de impuestos desde 1993 e incluso hoy, con la política reconfigurada bajo las secciones 232 y 122, los aranceles representan el 20º aumento de impuestos más grande desde 1940. Si miramos hacia la próxima década, 2026-2035, veremos que el coste de oportunidad es evidente. Aunque se proyecta una recaudación bruta de 662.000 millones de dólares, el efecto dinámico, es decir, quitando la pérdida de actividad económica y de otros ingresos fiscales, reducirá, en opinión de Tax Foundation, ese beneficio neto a solo 517.000 millones. Según estos especialistas, se estaría sacrificando crecimiento y poder adquisitivo por una recaudación que se diluye en forma de mayor ineficiencia económica. Como analistas, la conclusión de la Tax Foundation es bastante clara. Los aranceles demuestran ser una herramienta bastante ineficaz para alterar el déficit comercial. Vemos que la teoría económica, desde luego, pues no va en esa dirección, pero es que además se convierte en una carga pesada que afecta al crecimiento a largo plazo y, desde luego, también pues, a la evolución del propio consumo, teniendo en cuenta que afecta directamente a la renta disponible. En 2026, el coste de protección ha sido ser irónicamente una menor capacidad para competir, y la invitación para todos nosotros como inversores, como ciudadanos, es que miremos más allá de los titulares y que entendamos que en una economía global no existen los impuestos que paga el de fuera. Esa idea que nos trasladaba la administración Trump y que sencillamente no puede ser porque no existen mecanismos para gravar al extranjero directamente como se pretendía defender. Pero vamos a seguir ahora con el estudio de la Universidad de Yale. Como decíamos, la implementación de la política arancelaria en 2025 es uno de los experimentos más masivos, más disruptivos en la historia moderna de Estados Unidos. En este entorno de alta volatilidad, The Budget Lab, el TBL, que vamos a decir a partir de ahora, actúa como el observador técnico clave, el fundamental, el indispensable. Utiliza modelos académicos como el GTAP, el GTAP, para validar si esas promesas de la política arancelaria coinciden con la realidad de los datos. El informe es del 1 de abril del 2026 y ofrece una evaluación crítica en tiempo real que captura la dinámica de los mercados antes y después de la intervención del Tribunal Supremo sobre las facultades del Ejecutivo. La implicación estratégica es clara, no basta con observar el flujo de caja. Es imperativo mirar también si estamos ante una nueva fuente de ingresos públicos o simplemente una transferencia de costes ineficientes que recaen desproporcionadamente sobre el tejido productivo y el consumo doméstico. La clave de esta distinción comienza con la cifra que ha dominado el discurso público, la famosa recaudación fiscal. La recaudación fiscal derivada de los aranceles es a menudo un espejismo de éxito empañado por la inestabilidad legal. Si bien los ingresos brutos estimados fueron de 214.000
700 millones de dólares de media entre 2022 y 2024, la arquitectura jurídica de estos cobros ha sufrido un golpe importante. En el caso Learning Resources contra Trump, la Corte Suprema dictaminó que el uso de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia, la IEPA, para imponer esos aranceles constituyó un exceso de autoridad presidencial y como consecuencia de ello, pues aproximadamente, aquí sí, la Universidad de Yale valora en 165.000 millones de dólares los aranceles que cataloga como recaudados ilegalmente y que deberán ser devueltos a los importadores. Esto reduce el ingreso real neto a solo 49.700 millones de dólares hasta febrero del 2026, siguiendo las cifras del Budget Lab. Tras este fallo, el Ejecutivo recurre a la sección 122 para mantener los aranceles por un periodo de 150 días, pero la incertidumbre continúa. Desde una perspectiva puramente analítica, esto altera drásticamente la planificación presupuestaria de Estados Unidos y la devolución masiva de fondos pues, complica el control del déficit e introduce un riesgo de litigio que tanto empresas como particulares pues, van a tener que factorizar en sus modelos de costes. Mientras el gobierno lidia con estos reembolsos, el impacto en los precios del consumo ya se han consolidado. Para determinar quién paga realmente los aranceles, el Yale Budget Lab utiliza el método de proyección local, que mide el pass-through o el traslado de los costes. Los hallazgos de enero del 2026 son muy claros sobre esta cuestión. Lo que dice claramente es que la cifra de los bienes duraderos es particularmente alarmante, mostrando que el pass-through, el traslado de costes, supera en más del 100%. Es decir, que los aranceles no solo se han trasladado íntegramente al consumidor, sino que están exacerbando las ineficiencias en la cadena de suministro que empujan los precios más allá del coste del impuesto. Esto lo que confirma es que los importadores han agotado la capacidad de comprimir los márgenes y están transfiriendo parte del coste de ese peso fiscal de forma agresiva al consumidor final. Además, que existe una brecha considerable entre la retórica de protección industrial y los indicadores laborales. El análisis de Yale no encuentra evidencia causal de que los aranceles estén catalizando el renacimiento del empleo en manufacturas. Todo lo contrario. Lo que dice es que el índice de empleo en industrias sensibles a los aranceles ha caído un 0,6% en 2025. Y sin embargo, el dato crítico es que se sitúa un 0,9% por debajo de lo que era la tendencia anterior al 2025. Además, aunque la producción manufacturera ha aumentado un 2,2%, el laboratorio lo que advierte es que ese movimiento responde muy probablemente más a una reversión a la media tras periodos de muy baja actividad, más que a un crecimiento orgánico impulsado por los aranceles. Este estancamiento sugiere que los costes operativos más altos, es decir, los derivados de los insumos importados más caros, están neutralizando cualquier beneficio teórico de la protección comercial, lo que deja al sector manufacturero en una posición de vulnerabilidad más que latente. Y luego, por otro lado, en una contradicción bastante directa con la teoría económica convencional que predice un fortalecimiento del dólar ante nuevos aranceles, la moneda estadounidense se ha debilitado un 7,6% desde diciembre de 2024. Este fenómeno se explica por factores que escapan al control comercial y fundamentalmente aquí de lo que estamos hablando es de un deterioro en las expectativas, de las perspectivas económicas, dudas sobre la credibilidad de las instituciones estadounidenses. La inseguridad jurídica en Estados Unidos se ha disparado y las expectativas de menores tasas de interés que también se ven evidentemente directamente afectadas. Un dólar débil actúa como un multiplicador del coste. No solo se paga el arancel, sino que se paga también pues mucho más por una divisa que ahora mismo pues vale menos respecto al resto de divisas de las que estamos comprando, de los países de los que estamos importando. Hay un factor adicional a considerar que es el stockpiling. Las empresas suelen adelantar las importaciones por valor, en este caso, de 50.400 millones de dólares antes de que los aranceles entren en vigor. Es lo que sucedió en esta ocasión. Esta
decisión puramente estratégica, pues es muchas veces urgente y hacen que estas reservas se vayan progresivamente agotando a medida que va pasando el tiempo. Al terminarse esos inventarios que se han adquirido con los precios anteriores, los antiguos, pues es más previsible que se vean presiones inflacionarias más severas pasados esos meses, una vez que ya termina ese colchón. Y eso pues hace que el coste total de los aranceles se filtre de forma más directa en el mercado. Luego, además, el análisis de Budget Lab hace una advertencia sobre la complejidad de la economía global. Lo que dice es que los aranceles generan ingresos nominales y unos precios más elevados y que el efecto neto es incierto debido precisamente a variables contaminantes, como es precisamente algo que está en boca de todos, la inteligencia artificial o, por ejemplo, la implementación del One Big Beautiful Bill, esa reforma fiscal tan importante que ha introducido la administración Trump. El desenredar el impacto de todos estos factores y dejar aislado el efecto de los aranceles es una cuestión bastante compleja. Esa volatilidad tras la decisión de la Corte Suprema y esa transición a la sección 122 que mencionábamos anteriormente, pues hace que los analistas de Yale digan que debe extremarse la cautela alrededor de todo esto. ¿Por qué? Pues porque los efectos a largo plazo, en su opinión, están apenas emergiendo y los datos de los próximos meses van a ser fundamentales, definitivos para determinar si Estados Unidos está construyendo una fortaleza comercial o simplemente si se están erosionando de forma importante la competitividad a través de los costes de importación que son sencillamente insostenibles. Terminamos ahora con el informe del 8 de abril, en este caso de la Reserva Federal, sobre la tasa efectiva de los aranceles y su impacto sobre la inflación. Esa gran duda de si impactan o no en la inflación los aranceles. Hay opiniones para todos, pero no hay datos que sustenten todas las opiniones. Y por eso yo creo que es especialmente importante que nos centremos en este último análisis. Lo que nos dicen los autores de la investigación es que la cifra que aparece en los titulares de prensa, el arancel puramente anunciado, el que veíamos en el día de la liberación, rara vez coincide con lo que al final las empresas terminan pagando en aduanas. Por ese motivo, pues comprender la brecha no es solo una cuestión puramente técnica o académica, sino que evidentemente pues es clave para determinar el impacto real que puede tener en las cadenas de suministro y en la magnitud del choque inflacionario que en su caso podría llegar a afectar al consumidor final. Para los responsables de logística y los analistas fiscales, medir la disparidad arancelaria es vital para proyectar los flujos de caja. Los datos de 2025 revelan que la escala de la política actual es 3 veces mayor que la del 2018-2020, cuando Trump comenzó su primera guerra comercial con China durante su primer mandato. Mientras que en aquel entonces la ETR, los aranceles oficiales, subieron un 4,1%, en diciembre de 2025 el incremento alcanzó los 12,4 puntos porcentuales, situando a la ETR en el 14,7%. Sin embargo, la brecha arancelaria, la diferencia entre el dato oficial y lo realmente recaudado, ha alcanzado un 44% de incremento total de la ETR. Lo que ocurrió es que en 2018 los aranceles se centraron fundamentalmente en China, con un índice de 0,29. En 2025 la política ha sido drásticamente amplia y diversificada, nada que ver con la anterior, y se ha reducido este índice a tan solo 0,06. Por otro lado, el salto de la ETR en 2025 ha sido masivo, obligando a una reconfiguración total de los costes de importación de casi todos los socios comerciales principales. Además, a diferencia del 2018, la agilidad actual de las cadenas de suministro han permitido cambios en la composición de las importaciones casi de forma inmediata después de que se anunciaran los aranceles. Esa brecha no es accidental, es el resultado directo de los comportamientos de los importadores ante un nuevo paradigma comercial. La agilidad de las cadenas de suministro modernas permite a las empresas mitigar el impacto de los anuncios
antes de que se implementen. El primer gran factor es el frontloading. Tras las elecciones, las empresas anticiparon que los aranceles iban a aumentar, era parte del programa electoral, y es lo que ocurrió. ¿Y en qué se tradujo? Pues en un aumento drástico de sus inventarios. Eso distorsiona las estadísticas a corto plazo al permitir a los importadores retrasar las compras de países con aranceles que pasan a ser mucho más elevados. Además, pues se observa una sustitución de proveedores mucho más rápida que en 2018 y un aumento en la ingeniería arancelaria, es decir, los productos se modifican o se reclasifican legalmente para encajarlos en códigos con menores tasas, con menores aranceles. Es crucial distinguir entre esos cambios temporales, el de los inventarios, de los permanentes, las nuevas relaciones en países con bajos aranceles. No obstante, existen también otras discrepancias técnicas en la aplicación de las tasas que se mencionan en el propio informe. La brecha se ensancha por factores también logísticos y legales. El shipment timing es fundamental. Debido a los tiempos de tránsito marítimo, muchas mercancías que llegaron tras los anuncios de abril del 2025 se enviaron antes, quedando exentas de esos nuevos aranceles. Y en esos meses, esa discrepancia explicó más del 54% del aumento de la ET. Pero vayamos al cogollo de esta cuestión. ¿Cómo llegan estos costes al bolsillo del consumidor? Bueno, pues utilizando la metodología de Minton y Somal, analizan estos autores el impacto en el índice de precios de gastos del consumo personal, el PCE, haciéndolo de una forma curiosa. Y es que la premisa es que el pass-through demuestran que se hace dólar por dólar. Es decir, que si el coste del minorista sube $1 por los aranceles, ese dólar se termina trasladando directamente al consumidor final para mantener los márgenes nominales. La tesis central del análisis, que se respalda además por las investigaciones más recientes del FedS Note, es bastante contundente. Los aranceles de 2025 elevaron los precios de los bienes del PCE en un 3,1% hasta febrero del 2026. Ese incremento justifica la totalidad de la inflación excesiva en la categoría de bienes básicos en comparación con el periodo 2015-2019. El efecto completo tarda entre 5 y 9 meses en estabilizarse, un ritmo algo más lento que en 2018. Un factor mitigador clave fue la reducción arancelaria del 10% aplicada a China en noviembre de 2025, que contuvo el aumento del PCE total en un 0,8%, lo que evitó que se llegara al 0,9%. Ese diagnóstico es un análisis bastante preciso, que utiliza datos de la cadena de generación global, y a diferencia de otras métricas más tradicionales, como las que hemos visto en los informes anteriores, que se basan en los ingresos aduaneros, este enfoque lo que busca es capturar el impacto de los insumos intermedios, el acero, por ejemplo, en una lavadora o el silicio en un servidor. Y estos elementos que encarecen la producción nacional, pues hace que incluso pues sea así, incluso cuando el producto final no cruza la frontera. Estamos viendo el impacto también en esos productos intermedios. Estamos, por tanto, ante una radiografía mucho más real del coste real soportado por la economía americana y no solo el que se deriva de los flujos de caja del propio tesoro. Para capturar este fenómeno, los autores de la Fed han refinado las herramientas pasando de una observación puramente estática a un modelo de ecos dinámicos en particular. Utilizan tablas de insumo-producto y les permite rastrear tanto las importaciones directas de bienes finales como la carga de esos costes en los componentes intermedios. El análisis desglosa 140 categorías de productos y 8 regiones de importación distintas, lo que permite identificar variaciones que los modelos agregados de otra forma pues simplemente omitirían. Esta metodología es la que permite rastrear esos ecos de un choque de costes mientras rebotan por la cadena de suministro durante meses, capturando la persistencia del impacto. Al cerrar el primer trimestre de 2026, los datos confirman una transformación estructural de los precios. Lo que antes era una fuerza deflacionaria ha pasado a convertirse en el principal lastre del poder adquisitivo de las familias. Estamos diciendo que se ha producido un aumento en los precios de los bienes básicos del 3,1% y que es
atribuible al 100% a los aranceles, que la contribución al PCE Core, el subyacente, es de 0,8 puntos porcentuales y que la explicación del exceso de la inflación, ese 100% de la desviación respecto de la tendencia, viene por los aranceles. Durante el periodo 2015-2019, la inflación de bienes básicos estaba de media en un menos 0,7%. En ausencia de los aranceles de 2025, la eficiencia tecnológica y global habría devuelto los precios a esa tendencia de abaratamiento progresivo de los precios. En cambio, los aranceles pues no solo generaron inflación, sino que también eliminaron una deflación histórica que actuaba como contrapeso para el sector de los servicios, mucho más importante en términos de peso respecto del total de la economía. Y el tiempo, en definitiva, además es otra de las variables más clave, más importantes. El traspaso de costes, el pass-through, no ocurre en el momento de la firma del decreto, sino que se va infiltrando lentamente en el inventario y finalmente en la etiqueta de los precios que vemos en los supermercados y en las tiendas en las que consumimos. Entre 2018 y 2019, el traspaso de los aranceles a China fue especialmente rápido, estabilizándose en prácticamente 3 meses. Sin embargo, el traspaso ha sido más bajo, más lento ahora. El punto crítico de estabilización ha ocurrido a los 7 meses después de que se implementaran los aranceles. Esa mayor lentitud inicial de una falsa sensación de seguridad a mediados de 2025, pero los datos actuales demuestran que el traspaso ha terminado por ser de $1 por dólar de manera efectiva. Es decir, que los autores concluyen que para las empresas significa que los incrementos en los precios de hoy son el resultado ineludible de las decisiones arancelarias de hace 2 trimestres. Como vemos, la geografía de la producción también determina la magnitud del golpe en términos de precios. La exposición a China o la dependencia de insumos mexicanos han creado ganadores y perdedores en la carrera por la estabilidad de los costes. En electrodomésticos y en bienes de equipo de procesamiento de información, por ejemplo, la alta dependencia de componentes asiáticos y los metales los ha colocado en la primera línea de fuego, con un impacto del 8%. La combinación de aranceles a México y Canadá, junto con los acuerdos específicos con la Unión Europea y con Japón, inyectó una volatilidad sin precedentes en el sector de vehículos nuevos. Y si hablamos de libros, de software y de prensa, pues estamos viendo que es el área con menor contenido de importación física y que tuvo un impacto prácticamente próximo a cero. La reducción arancelaria de noviembre a China fue el freno de emergencia necesario, ya que sin ese ajuste, la presión en sectores de consumo masivo habría forzado una postura monetaria probablemente más restrictiva, tal y como plantean los propios autores, no lo olvidemos, de la propia Reserva Federal. La evidencia sobre las propias perspectivas a futuro es bastante sólida en su opinión. El traspaso ha sido completo y los aranceles han sido el motor dominante de la inflación de bienes en este ciclo. Ahora bien, la vigilancia debe continuar. El entorno de 2026 sigue siendo especialmente reactivo a factores que se escapan a las tablas de insumo-producto. En particular, para los próximos meses es imperativo monitorizar 3 indicadores críticos que podrían producir efectos de segunda ronda. En primer lugar, el propio fallo de la Corte Suprema sobre los aranceles y EPA, que podría obligar a una reversión de los precios y una recalibración total de las proyecciones del PCE, en sentido positivo en este caso. En segundo lugar, los posibles efectos en la demanda, sí, porque existen evidencias preliminares de que el encarecimiento de los bienes está reduciendo la renta disponible, lo que podría generar una deflación secundaria por la caída en la demanda. Y por último, al ser un traspaso de dólar por dólar, los precios no bajarán a menos que los aranceles se retiren. Y en ese sentido, los autores no esperan una reversión por ganancias de eficiencia a corto plazo. Y eso hace que sea imperativo mirar mucho más allá de los titulares, observar las tasas realmente efectivas. Quedan todavía, como veis, muchas incertidumbres, como el impacto del fallo de la Corte Suprema, que aún todavía no se han procesado los datos y no se saben los efectos que puede traer a futuro.
Hemos visto en este vídeo tres enfoques distintos sobre una misma cuestión, tres informes de la Tax Foundation, de Yale y de la Reserva Federal sobre el impacto de los aranceles, pero que como veis van mucho más allá de los aranceles oficiales. Hablamos de las implicaciones que se extienden en el tiempo y que afectan directamente a empresas y por supuesto también a las familias. Las conclusiones de los tres informes son similares y dejan claro que la narrativa política va por un lado y tiene bastante poco que ver con la realidad económica. Por ese motivo, desarrollar un espíritu crítico es clave. Analizad la realidad por vosotros mismos y proteged vuestro capital, porque los populismos, cada vez más chabacanos por otro lado, pues quieren acabar con la tecnocracia. Y depende de cada uno de nosotros el dónde queremos estar y cómo queremos protegernos. Yo me despido ya de todos vosotros, deseando que tengáis una muy buena semana y buenas inversiones.